hermanos, pongamos atención. La palabra de Dios va a hablar a nuestras vidas en esta tarde, amén. Solo disponga su mente, su corazón, para que esté en reverencia delante de Dios Todopoderoso, amén. Como saben, siéntanse en casa, sean todos bienvenidos, amén. Y presentamos a la evangelista, nuestra hermana Cándida Campanilla, amén. Y estemos reverentes a la palabra. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta linda tarde cada uno de ustedes, y nos gozamos de estar en la presencia del Señor. Qué lindo que hoy hemos decidido, ¿verdad?, de estar en este lugar y darle este tiempo al Señor, que Él se lo merece, y me gozo de verle porque sé que hay en sus corazones ese deseo y ese anhelo de buscar del Señor, y debe de ser cada día ese sentir en nuestros corazones, amén. Pero también me da tristeza en ver muchas sillas vacías. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Amén. Pero usted y yo hemos escogido el mejor lugar, y qué lindo, amén. Así es que si usted ve muchas sillas vacías, tenemos trabajo que hacer, amén. Tenemos gran trabajo que hacer. El Señor nos demanda, ¿verdad?, de orar unos por otros, porque sabemos que cada día hay adversidades en nuestras vidas. Llega la dificultad, y los que no estamos firmes somos fáciles de ser, ¿verdad?, arrastrados. Dice que es como la hoja que viene el viento y la arrastra de un lado para otro. Pero qué lindo que nosotros hemos tomado la palabra y estamos firmes sirviéndole al Señor. Amén. Así en esta linda tarde, ¿verdad?, damos gracias a Dios primeramente por este privilegio que Él nos da, habiendo tantos predicadores, tantas predicadoras, pero el Señor le ha placido, ¿verdad?, darme esa gran bendición. Y yo me gozo y estoy gozosa, alegre, ¿verdad?, de poder ser la expositora de la palabra en esta linda tarde. Y gracias a nuestros pastores, que ellos siempre nos dan esa oportunidad de poder seguir creciendo, de seguir, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Y así en esta tarde les invito a que vayamos a Libro de Marcos en su capítulo 1, versículo 35. Ahí vamos a dar inicio. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos todos ahí en esa palabra. La palabra lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue al lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta linda tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Gracias porque nos hemos gozado en tu presencia, dándote la alabanza y la adoración, mi Rey amado. Pero en esta hora, Señor, hemos de pasar a la meditación de tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, Señor. Seas ministrando cada corazón que está en este lugar, Señor. Aquellos que están en sintonía y aquellos que nos están viendo por la página web. Que seas tú, mi Dios amado, hablando a sus vidas, Señor, así como has hablado a mi vida, Padre, en esta hora, Señor. Que tú seas glorificándote, Señor, a través de esta palabra, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que uses mis labios, Señor, y todo mi ser, Padre, porque solamente soy ese instrumento en tus lindas manos, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de esta hora, la misión de Cristo. Pueden sentarse, mis amados hermanos.
la misión de Cristo. Como leemos en este pasaje donde empezábamos, ¿verdad? Yo les decía, qué lindo que estamos en este lugar, me gozo, pero también da tristeza ver cuánta necesidad hay allá afuera y que nosotros como hijos de Dios necesitamos suplir esa necesidad. Amén. A través de este pasaje en la cual nosotros vamos a estar estudiando, vemos ahí en el versículo 35, yo ahí encuentro un punto muy importante que nosotros debemos de meditar. A lo mejor usted me va a decir, pero ya lo sabemos. Pero es bien fácil saber las cosas, pero no llevarlo al terreno de la práctica, ¿verdad? Y el punto que voy a tocar ahí es la oración. Qué importante es, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, vemos ahí, dice que muy de temprano, muy de mañana, Él ya estaba orando. Pero sabemos que a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta levantarse en la madrugada, a clamar al Señor, a buscar de su presencia, en deleitarnos, más si madrugamos. Ya nada más nos pone uno la alarma para alistarse e irse al trabajo. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ese punto, ¿verdad?, es bien importante. La oración es muy importante en nuestra vida porque ese es un arma poderoso para nuestras vidas. Ese es el arma que Dios nos ha dejado para nosotros poder vencer toda adversidad. Por medio de la oración hacemos que la mano de Dios obre milagros, prodigios, sanidades, solamente a través de la oración. Y si nosotros no oramos, ¿qué sucede? ¿Verdad que es un alimento para nuestro espíritu, para que el espíritu nuestro esté bien fortalecido? Por eso en esta hora yo he tomado varios pasajes donde podemos ver que Jesús oraba muy de mañana y nosotros tenemos que traerlo a nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad?, cuando descuidamos esa área de nuestra vida, podemos estar en peligro. Nuestra vida está en peligro, porque cualquier cosa que llegue a nuestra vida, algo inesperado, nos va a hacer dudar del poder de Dios, o vamos a renegar de Dios. Pero cuando nosotros nos mantenemos fervientes en la oración, y no importa lo que venga, sabemos que nuestro Dios está con nosotros, que Él es el que va a obrar. Él dice que nuestros problemas no son nuestros, sino que es del Señor. Pero es cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios. Y ahí vemos Jesús cómo tenía esa comunión con su Padre. Él siendo el Hijo de Dios, tenía esa comunión con su Padre a todo momento. En la mañana, dice, de madrugada. Cuanto más nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a la presencia de nuestro Padre Celestial, a deleitarnos en Él. Y a través de eso Dios nos va a mostrar lo que Él quiere para nosotros. Les invito a que vayamos a Marcos 16:46. Marcos capítulo 6. Ahí vamos a ir a unas páginas adelantito. Y en su versículo 46. Y ahí vemos que dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos qué importante es la oración. Como les digo, en medio de la oración, Dios hace algo. Y si usted lee todos esos versículos, usted se va a dar cuenta que ahí habla cuando Jesús estaba con toda la multitud, que Él ya los había despedido y los discípulos le dijo que cruzaran en la barca. Y Jesús se fue, no se fue con sus discípulos, Jesús se fue a orar. Él se fue a la presencia de su Padre, a buscar de Él. Pero vemos que hay unos pasajes más adelante, acontece que se levantó una gran tempestad, los discípulos ya no sabían qué hacer. Jesús ya sabía todo eso, porque Él conoce todo nuestro acontecimiento. Él sabe lo que va a venir a nuestra vida. Pero vemos ahí cómo Él mostró su poder y calmó la tempestad. Por eso es importante orar. Es importante que nosotros nos mantengamos en la oración. Cuando usted ora,
Usted no va a tener miedo de declarar las cosas porque va a ir el respaldo de Dios sobre esa palabra que usted dé. Y es importante que nosotros lo practiquemos y lo llevemos a nuestra vida diaria. Que cada día nos deleitemos en el Señor. Que cada día nosotros haya ese anhelo en nuestros corazones, porque muchas veces nos descuidamos en esa área y espiritualmente estamos flaqueando. Y Dios no desea eso. Queremos ver el poder de Dios. Busquemos, entremos más en la presencia del Señor y usted va a ver las maravillas que Dios va a hacer. Porque si no nos humillamos delante del Señor, si no buscamos del Señor, nada podemos hacer. Amén. Recordemos que Satanás es conocedor de la palabra y aunque usted quiera reprenderlo, no lo podrá hacer porque no hay esa comunión con el Padre. Y en la misma palabra encontramos ahí cuando unos quisieron echar fuera demonios y fueron avergonzados, burlados, porque no estaba el Padre con ellos. Por eso es importante que usted y yo oremos, busquemos a nuestro Señor. Vayamos ahí mismo a Lucas 9:18. Y son pasajes donde vemos, ¿verdad?, gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja, la importancia de la oración. Lucas capítulo 9, versículo 18. Gloria a Dios. Perdón, yo estaba en Marcos. Gloria a Dios. Y ahí vemos, ahí mira donde dice, en Lucas 9:18 dice, y aconteció mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Vemos que Jesús no solamente él iba a orar solo, él dice que andaba con sus discípulos, pero él oraba aparte. Vemos que ahí le estaba enseñando a sus discípulos qué importante era la oración, qué importante era buscar de la presencia del Señor. Y nosotros también debemos de aprender de ello, de buscar de la presencia del Señor, porque ahí vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe, que creamos la palabra del Señor y que cuando usted y yo declaremos esa palabra, se haga la obra de Dios. No vamos a ser nosotros, va a ser el poder de Dios que está con nosotros. A través de la oración nosotros podemos hacer grandes cosas porque nuestro Dios está ahí con nosotros. Entonces aprendamos cada día, deleitémonos en la presencia del Señor. Busquemos más de Él en oración, no solo cuando venimos a la iglesia, sino que en todo momento, en nuestro hogar, al levantarnos, al acostarnos. Practiquemos como Daniel, un hombre de oración que oraba 3 veces al día. 3 veces al día nos alimentamos nuestro cuerpo físico, pero ¿qué de nuestro espíritu? ¿Cuántas veces lo alimentamos? ¿Cómo está nuestro espíritu? Si ahorita hacemos una toma aquí, ¿cuál está más alimentado? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? ¿Qué parámetro nos daría? ¿Verdad? Es algo duro, pero es realmente verdadero, que nosotros debemos de meditar y de pensar, que a veces nos gusta alimentar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu nos cuesta. Y es ahí donde nosotros debemos de alimentar más al espíritu y sujetar a la carne. Porque dice que esta carne desea todo lo fácil, todo lo pecaminoso, pero el espíritu desea santidad. El espíritu desea esa devoción hacia el Señor. El Espíritu Santo anhela que en todo momento le alabemos, le adoremos, no importa dónde estemos, porque estamos en la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de ser cada día. La oración es bien importante en nuestra vida. Hoy en día muchos quieren ver el poder y el favor de Dios, pero solo uno piensa que con una sola vez que le clames al Señor, Dios va a obrar. El Señor quiere ver nuestra perseverancia. El Señor quiere ver hasta dónde nosotros nos humillamos para que Él haga la obra. Amén. No va a ser de la noche en la mañana, pero a través de nuestra oración, nuestra perseverancia, nuestra búsqueda, Dios se va a glorificar en nuestras vidas.
Y yo he sido una de testigos de ellos, que yo no me he cansado de clamar. Cuando yo le he pedido algo al Señor, yo le digo, yo no voy a dejar de clamar hasta no ver tu mano de poder obrar en esa vida. Porque ahí es donde Dios va a hacer la obra. No va a ser en mi tiempo ni en el momento que yo quiera, pero va a ser en el tiempo del Señor. Cuando Él dice, yo he visto tu perseverancia, tu búsqueda, tu entrega, ahí está tu recompensa a través de la oración. Es bien importante, si nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, lo hizo, ahora nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que ir a la presencia de nuestro Dios, tenemos que entrar en esa comunión, deleitarnos en Él. Ese es el primer punto que yo encuentro aquí en este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo hablando la importancia de la oración. Y es un punto que yo quise tocar porque queremos ver cosas grandes. La iglesia quiere ir para cosas grandes, el pueblo se tiene que levantar en clamor. Tenemos que unirnos en esa misma unidad, en ese mismo sentir de clamar por las vidas, por nuestra propia vida, por aquellos que están a nuestro alrededor. Es bien importante. Si la palabra del Señor nos dice que oremos unos por los otros, tenemos que hacerlo. Hoy estamos aquí, usted ve quién no ha venido, clamemos por esas almas para que sean fortalecidas. No sabemos qué esté pasando, a veces somos bien fáciles de juzgar, de decir, ay, ella conoce la verdad, él ya sabe, pero no importa, hermanos, tenemos que orar unos por los otros para que nos mantengamos firmes, fervientes en el Espíritu y sirviéndole al Señor. Amén. No ignoremos los que no están, sino al contrario, pongámoslos en oración. Nuestro Señor Jesucristo, si Él oró por sus discípulos, también nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos. Amén. La importancia de la oración. Ese es el primer punto que estuvimos viendo en ese pasaje. El segundo punto que yo saqué, y lo encontramos en el versículo 38, en Marcos 1, en la primera cita donde empezamos, Marcos capítulo 1, versículo 38. Ese es el segundo punto que vamos a estar hablando. Y él dijo, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo no solo vino a que le sirviera, no solo vino, ¿verdad? Antes los judíos esperaban a un rey, a un Mesías, que yo me imagino que solo iba a estar sentado en una silla muy bonita, muy hermosa en el templo, pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Él vino como humano y Él vino a predicar la palabra del Señor. Él vino a dar las buenas nuevas de salvación. Si el Señor nos tiene en este lugar, si el Señor nos rescató, nos redimió, nos limpió del mundo donde nosotros estábamos, nos trajo con un propósito, que es de predicar la palabra del Señor, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted ve en la palabra que cuando Jesús hacía un milagro, aquella persona que recibía ese milagro no se callaba, le decía, ve y no digas. Pero esa persona iba y hablaba del poder de Dios, iba y lo que había hecho Jesús, lo que Jesús hacía en la vida de esa persona. Ahora nosotros, ¿cuántos milagros no hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo? Yo pienso que todos los que estamos aquí hemos visto un milagro en nuestra vida. La salvación, la sanidad, restauración. Y eso es lo que debemos de publicar. Eso es lo que debemos de testificar. ¿Cómo supieron de Jesús? Por los milagros que Él hacía. Porque la gente no callaba, iba y le decía a los demás, y la multitud se venía. Y si nosotros, ¿qué está pasando con nosotros? Con el pueblo de Dios, que hemos conocido la verdad, que conocemos la verdad, que es su palabra. Y a veces el pueblo está durmiendo, se calla, no testifica de las maravillas de Dios, no habla de los milagros. Y no debemos de avergonzarnos de lo que Dios hace, porque el Señor dice que el que se avergüenza de Él, Él también se avergonzará de nosotros allá en el cielo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el Señor, verdad, testifique de nosotros o que se avergüence de nosotros? No debemos de callar la palabra del Señor.
Tenemos que anunciar el Evangelio. A eso el Señor nos llamó, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Usted me podrá decir, pero yo no tengo palabras, yo no sé cómo hacer. Usted no se preocupe, solo entre en comunión con el Señor y el Señor va a usar sus labios. No es palabra nuestra, es palabra de Dios. No va a hablar de usted mismo, yo no voy a hablar de mí misma. Voy a hablar del poder de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que va a hacer el cambio. Déselo fuerte porque es para el Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Lo que la gente quiere escuchar, lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que la gente necesita escuchar para venirse a Dios. No es tanta palabrería que le vamos a dar, pero con que usted le diga, Dios me sanó de esta enfermedad, ellos van a creer en esa palabra porque van a ver el milagro hecho. No solo es palabra, sino ven el hecho manifestado en la vida de uno. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de testificar, no callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así la multitud vendría al conocimiento del Señor. Esta iglesia se llenaría, pero estamos callando de las maravillas de Dios. Estamos callando y no estamos predicando lo que el Señor nos ha enviado. Ya muchas veces hemos escuchado esto y yo ni sabía que me tocaba predicar este fin de semana. Pero una semana atrás el Señor me había confrontado dándome un sueño. Y en ese sueño yo estaba viendo que como una persona de la iglesia tradicional estaba hablando de la palabra, le estaba hablando a una multitud, pero en ese grupito había una muchacha que quería saber más y cómo alcanzar la vida eterna, pero la persona que estaba enseñando no sabía decirle, no sabía contestarle, y ella le decía, yo quiero que me digas cómo hacer, pero ella decía, es que no sé mucho, yo tampoco no voy casi a la iglesia, lo poco que sé te enseño, decía ella. Pero ella no se conformaba con eso, porque sabemos que lo que los demás están enseñando no va el poder de Dios, y cuando no va con el poder de Dios ahí, esa vida no puede ser llena, no puede saciar esa hambre y esa sed que necesita. Que hoy en día hay mucha gente que necesita escuchar una palabra que cambie sus vidas. Y yo veía en ese sueño y me veía yo ahí escuchando, y de repente yo les dije, perdón que me meta en su conversación. Y empecé a hablarle, la salvación solo lo vas a encontrar por Jesucristo y en nadie más. Y cuando yo desperté, yo decía, Señor, yo sé que no estoy haciendo lo que tú me mostrabas ahí. Yo sé que a lo mejor estoy callando tu palabra y he recibido muchos milagros de ti. He visto tu mano de poder obrar en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio. Y mucha gente necesita que le digamos que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que puede llenar ese vacío, que nadie lo puede llenar más que solamente nuestro Dios. Y yo le decía al Señor, perdóname y ayúdame, así como me mostraste en ese sueño que yo estaba hablando de tu palabra, ayúdame a hacerlo, a llevarlo al terreno de la práctica. Y el Señor me revelaba que hay tanta necesidad. Hay muchos allá afuera que necesitan recibir una palabra, pero el pueblo de Dios está callando. Nos estamos afanando en otras cosas, pero menos en lo que el Señor nos ha encomendado, que es de predicar su palabra. Nuestro Señor Jesucristo a eso vino. Él no estaba sentado que le sirvieran. Él no solo mandó y dijo vayan, Él iba. Él llevaba el mensaje de salvación. Ahí en la palabra nosotros podemos ver que le decía, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. No solo nos conformemos con que nosotros ya somos salvos, con que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Somos parte de una congregación, pero también acordémonos que hay muchos que necesitan alcanzar la salvación, necesitan conocer
del Señor. Regresémonos ahí a Mateo. Les invito a que vayamos ahí a Mateo 9:35. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 35. Y vemos ahí, dice esta palabra, y recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No solo en un lugar se establecía. Muchos hoy en día quieren predicar solo en púlpitos, quieren predicar solo donde los vean, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. Nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Él andaba de un lugar a otro. Él no se establecía solamente en un solo lugar. Él salía, dice, en aldeas, en sinagogas, predicando la palabra del Señor. Es importante que usted y yo tomemos esa palabra. Hay mucho lugar donde ir a visitar y donde llevar la palabra del Señor. Tenemos muchos conocidos donde tenemos que compartir la palabra en nuestros trabajos. Hoy en día, ¿verdad? Todos donde trabajamos son la mayoría hispanos. Yo creo que muy pocos están donde hay menos con americanos, pero la mayoría yo creo que trabajamos con hispanos, de nuestra misma gente, en la cual podemos predicar. Porque muchos a veces dicen por el idioma, ¿verdad? Pero para los que saben inglés, no importa quién sea, si saben hablar inglés, gloria a Dios, también compártanlo, esa palabra. Los jóvenes, que también le compartan esa palabra a los jóvenes de su escuela, a los niños, que hablen. Para Dios no hay nada imposible, para el Señor no hay nada imposible, para el Señor todos somos iguales. Él puede usar un anciano hasta un niño para predicar su palabra, pero solo necesita un corazón dispuesto. Solo necesitamos disponernos en las manos del Señor para que Él nos use, para que Él sea obrando en nuestras vidas. No callemos la palabra del Señor, anunciemos esa palabra. Estamos viviendo tiempos finales en la cual, si hoy podemos ver tanta maldad, la maldad se ha multiplicado. Cada día lo bueno le dicen malo y lo malo bueno. Estamos viendo todos esos acontecimientos y es para que nosotros nos debemos de levantar con más esa intensidad de anunciar el evangelio. Porque usted desea que su familia se pierda. No, yo no deseo eso para mi familia. Yo sigo clamando por ellos y que Dios siga teniendo misericordia. La palabra ha sido dada para nosotros, pero tenemos que seguir manteniéndonos, avivando esa palabra en los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos. Por eso vemos que Jesús iba a su Padre a tener esa comunión. Cuando usted y yo aprendemos a ir a la presencia del Señor, ahí Dios nos va a mostrar cómo nosotros dar esa palabra a aquellos que necesitan, de hablar su palabra, de no callar, de hablar del evangelio, que es poder de Dios, que es la que cambia. Usted y yo no podemos cambiar a las personas, pero el que va a obrar en ellos es la palabra del Señor en esos corazones. Amén. Solo nosotros tenemos que hacer, hablar, declarar esa palabra, testificar. Si usted no conoce mucho de Biblia, estudiemos la palabra del Señor, que Dios quiere, dice en su palabra, que nos renovemos nuestro entendimiento. Si el Señor dice que renovemos nuestro entendimiento, tenemos que escudriñar la palabra para cada día conocer cuál es la voluntad de Dios que Él quiere para cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos que compartir, porque es importante que nosotros conozcamos. No podemos ser hijos de Dios y ser ignorantes de la palabra del Señor. Por eso es importante que en esta hora meditemos. ¿Cuánto estamos hablando de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando? Nos cuesta, yo sé que sí, yo también, a mí me cuesta. El trabajo, ¿verdad? Llegar a la casa, la familia, pero por lo menos tenemos que tomar un tiempo para ir y llevar la palabra de salvación, de llevar ese mensaje que el Señor nos ha dado. Muchos van, si usted ve,
muchas denominaciones como los Testigos de Jehová, ellos andan llevando el mensaje y todos los fines de semana iban a tocar las puertas. Y ahora nosotros como hijos de Dios tenemos la verdad, conocemos la verdad y no estamos saliendo a llevar el evangelio. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo llevemos la palabra del Señor, que nosotros lo empecemos a hacer, porque para eso el Señor nos ha llamado. Eso fue la misión de Cristo, pero nuestra misión es ahora nosotros compartir esa palabra que el Señor nos trajo a revelación de nuestra vida. Ese es el segundo punto, predicar la palabra del Señor. Vayamos ahí a Lucas 4:43. Lo leemos desde el 42, por favor. Lucas 4:42. Y dice esta palabra: cuando ya era de día, salió y se fue al lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaban, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vemos ahí la multitud lo detenía. Donde él hacía milagros, la gente no quería que se fuera Jesús, porque había una gran multitud que le seguía, porque veía los milagros que él estaba haciendo. Él daba la palabra, pero también veía la necesidad y hacía el milagro en esas personas, sanándoles de toda dolencia que ellos estaban pasando. Y Jesús, que decía: es necesario que yo me vaya a otros lugares. Es necesario que nosotros no solo entre el pueblo nos estemos predicando. Es importante, sí es importante, porque estamos siendo edificados, pero es necesario que salgamos allá afuera donde hay esa gran necesidad, donde vemos la gente con una gran necesidad, matrimonios destruyéndose, hijos en la drogadicción, en las pandillas, gente, ¿verdad?, perdida, jovencitas perdidas en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, tanta necesidad que hay, y nosotros solo queremos estar aquí en la iglesia y ser predicadores de púlpito. Como digo, a veces hay muchos que anhelan eso, cuando la gran necesidad y donde debemos de anhelar ir a predicar es allá afuera, llevar el mensaje allá afuera donde está esa gran necesidad. Gloria sea al nombre del Señor. Conocemos la palabra, pero no solo es importante conocerla, es importante practicarla. El conocerla no nos va a ayudar mucho, pero el practicarla sí nos va a ayudar. Por eso hoy en día tomemos esta palabra y recordemos que no solo adentro de la iglesia vamos a predicar, sino la necesidad está allá afuera. Gloria sea el nombre del Señor. Y el otro punto que tengo, tercer punto, es: sanaba y daba liberación a endemoniados. Vemos que Jesús no solo llevaba el mensaje de salvación, sino que también estaba obrando milagros. Él daba la sanidad a aquellos que necesitaban. Nosotros también, al llevar la palabra del Señor, el Señor puede usarnos para orar por esa persona y que esa persona reciba su milagro, porque Él dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y también Él nos daba esa autoridad de ir y de atar todo espíritu inmundo, de echar fuera demonios. Dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es una promesa que el Señor nos ha dado. Vemos que el Señor no nos deja ir nada más a llevar la palabra, a llevar esa palabra de salvación. El Señor nos ha dado un poder sobrenatural en nuestras vidas para poder obrar milagros, pero es bajo el poder de Dios. No es usted ni soy yo, va a ser Dios el que va a usar nuestras vidas para poder orar por esa persona y esa persona sea sanada, sea liberada, matrimonios sean restaurados. El Señor era lo que hacía, Él veía esa gran necesidad, y hoy en día muchos necesitan de nuestra oración, que oremos por esos matrimonios.
Yo fui uno de ellos. Mi matrimonio fue restaurado por la oración de los que oraban por mí, por los que sabían que lo que estaba pasando dentro de mi matrimonio. Y hay mucha necesidad así hoy en día, que a lo mejor muchos matrimonios necesitan ser restaurados. Hay muchos que necesitan ser sanados. Tanta gente vemos, ¿verdad?, enfermas, gente con oxígeno. De esas personas tenemos que hablarle de la palabra, orar por ellos y que ellos puedan ver el poder de Dios en sus vidas. Es importante, amado hermano, que nosotros practiquemos la palabra del Señor. Nosotros hacemos lo que el Señor nos manda y el Señor se va a encargar de hacer la obra. El Señor se va a encargar de respaldar esa palabra, pero no tenemos que dudar ni tener miedo, porque el miedo no es de Dios. El miedo viene del enemigo, en la cual nos ata y es algo que nos paraliza cuando nosotros nos entra el temor. A lo mejor muchos les dicen, te toca llevar la palabra en la célula, y muchos se atemorizan. ¿Y cómo le voy a hacer? Y no quieren hacerlo. Todavía no estoy preparado, unos dicen. Tengo todavía ese temor. Cuando no somos nosotros los que hablamos, es Dios el que usa nuestra vida. Echemos fuera todo temor y tomemos la palabra del Señor, que nos ha dado toda autoridad, y que Él está con nosotros y que Él va con nosotros, y que si nosotros nos disponemos en las manos del Señor, Él es el que nos va a usar. No tenga miedo que si usted ora por ese enfermo se va a morir. No. Si se muere era el propósito de Dios, pero usted oró con fe. Amén. A mí me ha tocado muchas veces que me han llamado y me han dicho, ayúdeme a orar, estoy pasando por esta necesidad. Pero yo me voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, yo solo soy un instrumento en tus lindas manos. Yo no puedo hacer nada por mí misma si no vas tú conmigo. Si no estás tú conmigo, yo no puedo ir. Porque no podemos ir nada más a la ligera y querer poner manos sobre alguien sin antes estar bien delante del Señor. En lugar de que usted sane a esa persona, usted puede regresar más mal. Esos espíritus pueden meterse en la vida de uno. Por eso es importante que nosotros oremos, porque es ahí donde Dios nos da la palabra. Es donde Dios le dice, pon tu mano, o simplemente ora por esa persona y no impongas manos. Vale, Espíritu Santo dándonos la revelación. Por eso nosotros tenemos que tomar la palabra. Si Dios nos ha mandado a ir y llevar el evangelio, llevémoslo, pero no solo la palabra, sino que haga milagros, esa palabra que usted y yo vamos a llevar, que el poder de Dios se manifieste en esa vida. Tomemos esa palabra. Gloria sea el nombre del Señor. El otro punto que yo veía ahí, en este otro versículo donde estamos en Mateo, capítulo 9. Otro punto que yo tomé en esta porción es la compasión. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí en Mateo 9, en su versículo 36, y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión. Muchas veces nos hace falta a nosotros sentir esa compasión por una humanidad tan necesitada. Un día estuvimos nosotros así. Un día nos encontrábamos en un gran vacío, en un gran dolor, viviendo una vida desordenada, viviendo momentos difíciles en la cual queríamos escuchar una palabra, pero alguien tuvo misericordia y compasión de nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo, que Él usó a una persona que nos llevara su palabra y que se compadecía por nuestra necesidad. Hoy en día podemos ver la necesidad y en nuestros corazones no hay ese amor y esa compasión por suplir esa necesidad. Muchas veces la ignoramos, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo eso con nosotros. Él se compadeció. Él tuvo misericordia de usted y de mí, viéndonos nuestra condición, viéndonos que nosotros estábamos destinados a la muerte, pero Él en su compasión decidió venir a este mundo, a dar su vida por usted y por mí.
y para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Hoy nosotros tenemos que tomar esa palabra, así como nuestro Señor Jesucristo se compadeció de nosotros. Nosotros tenemos que compadecernos de aquellos que están sufriendo. Hay una gran necesidad, tantas muertes que están pasando en diferentes estados, tanta maldad. Si usted ve hoy no sé qué día fue que en Francia fue atacado, cuántas muertes no hubo ahí, cuánta necesidad. No necesita la humanidad, la compasión, que usted y yo podamos llevar el evangelio del Señor. Que haya esa compasión en nuestras vidas. Usted ve la necesidad, súplala. Ve un hermano de la congregación que está pasando una necesidad, estemos ahí con ellos. Está en un momento de enfermedad, estemos con ellos. Está en un momento de tribulación, estemos con ellos. No los juzguemos, no critiquemos. El Señor quiere compasión. Vemos a alguien que está flaqueando, compadezcámonos de ellos y ayudémosles en oración, que el Señor le fortalezca. Sabe, mi hermano, el Señor nos revela cuando una persona está pasando una necesidad. Usted puede ver en el rostro de la persona que hay una necesidad. Nosotros debemos de doblar rodillas y clamar por esa persona. Esa es la compasión que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, que no solo nos conformemos con que nosotros estemos aquí en la iglesia, que nuestra familia es salva, sino compadezcámonos de los demás. Esa gran necesidad que hay hoy en día, debemos de tomarla nuestra y compadecernos, de suplir esa necesidad. Si el Señor le muestra, usted haga la obra, acérquese a esa persona y dele una palabra de aliento. No una palabra, si ya no lo ha visto y viene, no le dé algo que lo va a desalentar. Al contrario, me gozo de verle en este lugar. De una palabra que levante a esa persona, que la fortalezca. Compadezcámonos, tengamos compasión de la gran necesidad que hay. Vemos que Jesús veía, donde sea que él iba, veía enfermos y él oraba por esas personas y ellos recibían sanidad. Hoy en día, si usted conoce a alguien que está enfermo, usted pídale que ore por él y que Dios haga la obra en la vida de esas personas. Jesús tuvo compasión de la multitud que le seguía y los alimentaba. No solo le daba palabra espiritual, sino también los alimentó físicamente. La compasión de nuestro Señor Jesucristo por los demás. Habían 2 ciegos que clamaban a Jesús y Jesús se compadeció de ellos. Ellos lo único que querían era recobrar la vista. Y Jesús le dio la sanidad. Se compadeció de ellos, obrando el milagro en su vida. Es bien importante que nosotros practiquemos la compasión, la misericordia. Dios, eso es lo que Él desea, que su pueblo se levante en esa compasión, en tener misericordia por los demás, en ver la necesidad y suplirla. Si está a nuestro alcance, empecémoslo a practicar. Empecemos a practicar la palabra del Señor. El Señor no solo quiere oidores, el Señor quiere hacedores de la palabra del Señor. El Señor quiere que usted y yo practiquemos su palabra. No solo que es bien lindo venir y estar sentados y recibir esa palabra, pero después de recibirla, ¿qué hacemos con la palabra que el Señor nos da? Porque cada uno que pasa aquí a dar la palabra no es palabra nuestra, es palabra de Dios que nos da para el pueblo. El Señor habló primeramente a mi vida y yo sé que el Señor me confrontó fuertemente y sé que tengo mucho que hacer todavía. Y cada uno de nosotros queremos ver este lugar lleno. Levantémonos y hablemos de las buenas nuevas de salvación. No solo es la obligación de nuestro pastor, no solo es la obligación de los oficiales. Usted y yo somos el pueblo de Dios y en usted y yo está ese mandato de llevar la palabra de salvación a aquellos que no conocen. Tomemos esa palabra
y practiquémosla y vamos a ver el poder de Dios. Yo sé que muchos siervos del Señor han traído la palabra y han dicho que este lugar se va a agrandar, pero ¿saben? Lo vamos a ver cuando usted y yo nos empecemos a trabajar en lo que el Señor nos está enseñando, en lo que el Señor nos ha mandado, de predicar la palabra del Señor, de compartir las buenas nuevas, de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso va a tocar los corazones de las personas y van a llegar a este lugar. Van a querer venir porque van a querer recibir un milagro, así como usted y yo recibimos milagros de Dios. Eso es lo que va a impactar la gente, de lo que usted y yo hablemos del poder de Dios. Tomemos esa palabra en nuestra vida. Yo sé que más de uno el Señor nos ha hablado en este lugar. Si usted ha estado aquí, no ha sido casualidad, ha sido porque así Dios lo predestinó y Dios fue su voluntad de que usted estuviera aquí en este lugar, porque era para nosotros esta palabra. No era para el que no vino, es para nosotros que estamos firmes en la palabra del Señor. Es para usted y para mí que el Señor quiere usarnos, quiere bendecirnos, que hablemos de su palabra. No tenga temor. Cuando usted le den el privilegio, no dude, venga con el poder de Dios, que es Dios quien le va a usar. Y hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Testifiquemos, porque eso es lo que va a hacer el gran cambio en la vida de las personas. A lo mejor muchos van a decir, hay un llamado que yo quiero hacer. ¿Cuántos quieren ser los obreros del Señor? ¿Cuántos queremos ser obreros del Señor? Vamos a terminar de leer esos últimos versículos en el 37, ahí donde estábamos. Mateo 9, 37. Y vemos ahí en el versículo 37 diciendo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una gran necesidad, amado hermano, pero somos muy pocos los que tomamos ese reto, los que asumimos ese reto en trabajar en la obra del Señor. Dice que la mies ya está lista, solo los obreros son pocos. ¿Y qué dijo Jesús? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos que levantarnos, clamar al Señor que siga obrando en las vidas, que siga tocando corazones y que haya esa disposición en nuestras vidas para ser esos obreros del Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Allá afuera ya la cosecha está lista, simplemente necesitamos ir y hablar de la palabra del Señor. El Señor ya ha preparado todo el terreno, pero simplemente nos quedamos sentados y no queremos ir a llevar la palabra del Señor. Solo nos conformamos y solo decimos que el líder vaya, que mi pastor vaya, que sus oficiales vayan, pero no es para ellos, es para nosotros también, hermanos. Hablemos de esa palabra, seamos obreros del Señor. Y si usted me va a decir que a veces cuestionamos y decimos, ¿cómo voy a ir si a lo mejor el Señor no ha obrado sanidad de mí? O estoy pasando momentos difíciles, o hay algo en mi vida que me impide no hablar de la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que hoy el Señor, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión y obró sanidad y obró milagros, hoy es el día también en la cual el Señor puede restaurar tu vida, puede sanarte y puedes ir con esa libertad de testificar del poder de Dios. Hoy es el día que si estás pasando algo, puedes pararte y tomar esa palabra y decirle, Señor, yo quiero ver tus maravillas. Yo quiero que obres en mi vida y yo poder ir a testificar lo que tú has hecho. Porque muchas veces dudamos de la palabra del Señor, la leemos y vemos las maravillas que Dios hizo, pero a veces, ¿verdad? Uno duda, pero el Señor no quiere que dudemos. El Señor quiere obrar un milagro en tu vida y eso es lo que vas a ir a compartir allá afuera y eso va a ser lo que va a cambiar la vida de los demás. Yo había escuchado testimonios y yo le decía al Señor, Señor, si tú lo hiciste con esa persona, yo quiero verlo en mi vida.
Yo quiero ver en mi vida esos milagros que tú has hecho con otras personas. Yo me acuerdo cuando yo vine aquí en el 2006, fue un abril y hubo un encuentro que me invitaron. Ese día yo no quería venir. Yo no quería venir ese día, yo me rehusaba a venir, y siendo conocedora de la palabra, no tanto, pero conocía un poco de la palabra del Señor. Y ese día yo vine a ese encuentro, yo me gocé cuando escuché los milagros que todos pasaban aquí y estaban testificando. Y yo escuchaba una hermana que decía que había sido restaurado su matrimonio. Y nuestro pastor decía, viene un grupo que subió al monte a estar con el Señor y hoy viene a testificar lo que Dios hizo allá. Y yo me imaginé una montaña muy grande. Dije, estos hermanos se fueron a una montaña muy grande. Pero cuando yo fui a experimentar el mío, por medio de lo que yo escuché aquí, yo le dije, Señor, el próximo encuentro yo voy a ir y tú vas a restaurar mi matrimonio. Y no voy a ir sola, Señor, va a ir mi esposo conmigo. Y fueron momentos difíciles y hubo adversidades que a última hora él no quería ir. Pero yo le dije al Señor, yo escuché tu poder allá, lo que tú habías obrado en esa vida, y yo quiero verlo en mi vida obrar. Para gloria y honra de Dios, aquí estamos sirviéndole al Señor. Por eso es nuestro testimonio. Lo que Dios ha hecho no debemos de callar, tenemos que testificarlo, porque es lo que cambia. Eso fue lo que tocó mi corazón y me hizo buscar del Señor más y me hizo mantenerme firme, porque he visto el poder de Dios obrar en mi vida, de que le servimos a un Dios real y ese Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Si hoy quieres recibir ese milagro de Dios o has estado clamando por tanto tiempo y a lo mejor no has visto el favor de Dios, Dios lo puede hacer. Dios conoce tu corazón y tu perseverancia y Dios quiere que le creas en esta hora y recibas ese milagro y puedas ser ese obrero que el Señor necesita, que hablemos de su palabra y que testifiquemos de las grandezas del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Gloria sea el nombre del Señor. Si el Señor le ha hablado a su vida, y si usted sabe que no ha hecho lo que el Señor nos ha mandado, hoy podemos pedirle perdón y decirle que Él nos ayude a llevar esa palabra, que Él nos ayude, que nos fortalezca, que cada día nos guíe con su Santo Espíritu y que abra nuestros labios para que nosotros hablemos del poder de Dios. Si alguien el Señor ha hablado, el altar está abierto. Y si no, oramos y pidámosle de todo corazón al Señor que nos siga ayudando. Tengamos esa compasión por los demás. Oremos los unos por los otros para que este lugar, cada día el pueblo de Dios vaya creciendo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esa palabra que tú nos has dado, Señor. Tu palabra yo la he dado así como ministraste mi vida, Señor, y en esta hora, Señor, aquí estamos, Señor, tu pueblo, Señor, agradecidos porque cada día nos hablas, Señor. Cada día a través de tu palabra nos enseñas, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, que debemos de llevar las buenas nuevas de salvación, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cada día y ponerlo en el terreno de la práctica, Señor amado. Y que cada día, Señor, podamos ver tu poder, Señor, manifestarse en las vidas, Señor. En medio de tu pueblo, si hay una necesidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que seas obrando, restaurando, Señor, sanando, Señor, liberando, Señor, fortaleciendo al débil, Señor. Levanta al caído en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que vas a obrar, Señor, cual sea la necesidad. Tú vas a obrar, Señor, y tu pueblo dará testimonio que eres un Dios poderoso, que eres un Dios maravilloso, mi Dios amado, que tú eres ese mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que tu poder es grande y maravilloso, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Señor. En esta hora, Señor, te doy gracias, maravilloso Dios,
por los milagros, por los prodigios, Señor, que estás obrando en este lugar, Señor. Y por las cosas grandes que aún vienen, Señor, que seremos testigos de tu poder y de tu grandeza, Señor, porque nuestros ojos verán lo que tú harás en esta congregación, en Ebenezer, Señor. Verán, pondremos tu nombre en alto, Señor, y todo este condado te conocerá, todos sus alrededores te conocerá, que le servimos al Dios Todopoderoso, que Dios que cambia, que sana y que restaura, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, adoren al Señor. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Levantemos nuestras manos, Si nadie levante sus les manos, predica. cántale al Señor, deje que el Señor le ministre en esta noche. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Levante sus manos y alabe al Señor. las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor, la cual, Padre celestial, nos confronta, Padre bendito, a cada uno de nosotros, Señor. Nos confronta, Padre bendito, Padre celestial, porque necesitamos ser confrontados, Padre. Padre bendito, porque vemos muchos, Padre celestial, que no estamos haciendo, Padre, esa gran comisión la cual nos has dejado, Señor, que vayamos y que prediquemos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Pueblo, repite las palabras. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido que me perdones, Padre, porque no he estado haciendo el mandato que tú me has dejado. En el nombre de Jesús, ahí dentro de usted, hermano, repite las palabras. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me perdones, porque no he estado haciendo al 100% tu mandato. Pero en esta hora yo me pongo en tus manos y te suplico, Señor, a que me ayudes, Padre, a superar esto, Señor. Que me ayudes, Padre, a salir y con todo valor, con toda autoridad que tú me has dado, Señor, poder predicar tu evangelio, Señor, para yo poder ir y encender esa luz, Señor, ahí donde hay oscuridad, en ese hogar, Señor, en ese, Padre bendito, Padre santo, en ese lugar, Padre, donde hay necesidad.
ir yo, Señor, y hablar tu palabra, Padre. No solo venir aquí, Señor, llenarme, Padre, sino que llevar tu palabra, Señor. Padre bendito, para que tu evangelio, Señor, para que tu luz resplandezca en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dale un aplauso, porque Él es grande en misericordia.